Buenas tardes, queridos hermanos. Es una bendición de poder estar una vez más aquí y poder, aleluya, una vez más. Hoy llevo ya como el tercer mensaje predicado. Qué alegría de predicar la palabra y de compartir el mensaje de salvación y mensaje de vida con los hermanos. Así que muchas gracias a Dios por permitirme de estar con vosotros. Claro que me acuerdo de ti, claro que te conozco, hermano. Verdaderamente Dios es Dios y ante las circunstancias creo que no hay mejor lugar que ir y correr a la palabra. Si salimos corriendo juntos y nos escondemos en la palabra, allí hay cobertura segura. Donde hay cobertura, la protección de Dios está con nosotros en su palabra, las promesas, las bendiciones y la ayuda de Dios es real en su palabra. Así que todos los salmistas decían: Señor, tu justicia, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu ley, porque ellos sabían que allí encontraban la cobertura de Dios, como nosotros la vamos a encontrar en esta noche. Bien, pues mira, en este momento creo que lo que estamos pasando es muy necesario que la Iglesia tenga un conocimiento de las situaciones y de los momentos proféticos que van a ocurrir en la tierra. Así que quería daros una pequeña panorámica breve de escatología y de poderos hablar de los últimos eventos que van a ocurrir. Así que para poder empezar, para poder entrar, amén, me voy a servir del texto llave que es Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este texto, que sirve de llave en mis manos para poder abrir el panorámica escatológico, nos habla de tres aptitudes que tiene que tener el hombre. Primero, leer; segundo, oír; y tercero, guardar. Cuando nosotros leemos, oímos y guardamos, somos bienaventurados, porque todo lo que allí se desprende nos halla. Y en este texto nos dice el por qué tenemos que leer, por qué tenemos que oír y por qué tenemos que guardar. Porque el tiempo está cerca. Quédese con ese trozo de palabra: el tiempo está cerca. En ese momento vamos a intentar de poder estudiar una panorámica de escatología. La palabra escatología es una palabra compuesta de dos palabras: escato y logia. Escato es eventos futuros o eventos que tienen que venir, y logia es estudio. Por tanto, escatología significa estudio de las últimas cosas. Y queridos hermanos, vamos a estudiar una doctrina. Esto es doctrina, amén, profética y escatológica. La palabra doctrina tiene 9 peldaños para poder subir a ella. Primero, la palabra lo que hace es informar. Segundo, es formar. Tercero, enseña. Cuarto, redarguye. Quinto, señala. Sexto, instruye. Séptimo, descubre. Octavo, desvela. Y nuevo, corrige. Cuando nosotros barajamos la doctrina, todos estos acontecimientos van corriendo por nuestra vida. Así que bienvenido a una breve escatología que voy a dar en 30 minutos. El objetivo primordial es organizar. ¿Por qué doy una breve escatología? Porque no voy a entrar punto por punto, sino que una forma muy light, voy a daros un pequeño titular de cada suceso. Y la palabra organizar es importantísima, porque cuando organizamos ganamos ventaja y ganamos bendición. En el desorden el enemigo se mueve, en el desorden el enemigo gana ventajas. Hogares desordenados, casas desordenadas, familias desordenadas, matrimonios desordenados y vidas desordenadas son lugares donde el enemigo siempre suele sembrar y suele producir problemas. Pero donde hay orden, hay estructura; donde hay orden, hay presente, hay futuro. El orden es de Dios, porque Dios crea, y no solamente crea, sino que organiza. ¿Cómo lo hizo? Porque creó el agua, creó el viento, creó la hierba, creó los árboles y creó el mar, y todo le puso nombre, y dándole nombre le dio una identidad y le dio un lugar. Por tanto, creó y organizó.
Es sumamente importante que el conocimiento que tengamos, por muy mucho que tengamos, si no está organizado, no tiene significado, porque un mucho conocimiento desordenado es peor que tener poco conocimiento, pero organizado. Y queridos hermanos, ¿qué diferencia hay a organizar y a no organizar? Pues semejante a una pared de ladrillo y a un montón de ladrillos. Aunque es el mismo material, pero una pared de ladrillo, un montón de ladrillo no te dice nada. Estorba, impide y para. Pero sin embargo una pared de ladrillo sujeta, tiene una imagen, tiene un mensaje, hay una ordenación, hay un orden establecido y entonces tiene eficacia. Así que vamos a organizar primeramente la doctrina. Organizar la doctrina nos lleva a colocarla en el lugar adecuado. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que ocurrir? ¿Dónde tiene que suceder? ¿Dónde tiene que acontecer? Y organizar nos lleva a crononizar, hacer un cronológicamente, es buscar el cuándo. Por tanto, la organización escatológica que os voy a dar es diciendo dónde va cada cosa, cada evento, dónde y cuándo. Y de esa manera, queridos hermanos, encontraremos un orden escatológico, porque el mueble escatológico, si no lo organizamos y ponemos puertas en distintos lugares y cajones en distintos huecos, entonces estamos desordenando el orden cronológico. Imagínate que Dios nos hubiera dado el brazo en la oreja y la oreja en el brazo, pues entonces estábamos dando una imagen de monstruos y no de personas. Pues así ocurre con la doctrina, cuando no se organiza, entonces se desordena y eso trae un problema que puede llegar a afectar al orden. Fijaros, hermanos, si alguien tiene papel y lápiz puede cogerlo y puede pintar desde la izquierda a la derecha una línea recta que atraviese todo el papel y ahí estamos dibujando lo que es la línea cronológica o el orden donde vamos a ubicar todos los eventos en orden que la doctrina escatológica nos enseña. En primer lugar, a la izquierda de todo puedes pintar una cruz porque ahí empezó lo que es la Iglesia. La Iglesia empezó en la cruz y ahí, queridos hermanos, ya nos encontramos verdaderamente el material suficiente para poder decir, queridos hermanos, que la Iglesia es el primer trabajo que Cristo vino a realizar, amén, y vino a levantar la Iglesia, sí, la Iglesia que es, queridos hermanos, la que está actualmente haciendo el trabajo y el desarrollo de la peregrinación de la Iglesia. Estamos en la peregrinación de la Iglesia. Cristo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia se levantó, se edificó y actualmente está proyectando, está predicando, está haciendo de sal, de luz, de agua, de pan para el hambriento, para la gente necesitada. Y la iglesia está intentando de evangelizar para que la iglesia, amén, se construya. Y una vez la iglesia construida, pues la iglesia le queda poco tiempo. Porque, queridos hermanos, el periodo de la Iglesia está a finalizar. En breve va a venir un acontecimiento que va a cerrar el ciclo de la peregrinación de la Iglesia en la tierra. ¿Qué evento es? Pues eso se llama el rapto o arrebatamiento. Eso está escrito en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16-17, para el que lo quiera apuntar para después leerlo. Es el rapto, es el que vamos a ser llamados de la tierra al cielo. Y queridos hermanos, ahí se va solo la iglesia, ahí se van los santos, ahí se van las personas que viven una vida consagrada, una vida ordenada, una vida buscando a Dios. Y es muy importante entender que ese evento está pronto a ocurrir. Una vez que haya pasado el arrebatamiento, voy a ir ordenando primeramente todo y después hablamos un poquito de cada cosa. Ahora empieza, una vez que haya ocurrido el rapto, la semana
70 de Daniel, 69 semanas han sido cumplidas proféticamente y Dios en el periodo de la iglesia ha guardado un vacío profético y cuando la iglesia sea arrebatada empezará la semana de Daniel. Esa semana está escrita en Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por eso sabemos que es una semana de 7 años proféticos de 2 partes. La primera parte es 3 años y medio, la segunda otros 3 años y medio. Esa semana terminará, hermanos, con la segunda venida en gloria. Amén, donde todos los santos de la iglesia y los ángeles vendrán con él a ayudar a Israel en la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón será una guerra atómica, una guerra dura y fuerte. Y queridos hermanos, Cristo ahí matará el anticristo con el espíritu de su venida. Sucesivamente, cuando vengamos con Cristo, vamos a encontrar una tierra casi destruida. Por tanto, necesitará Cristo 75 días de preparación para organizar el milenio. Eso está en Daniel capítulo 12. Terminados los 75 días, vendrá lo que se llama el tiempo milenial, que son 1000 años, Apocalipsis 23. Esos 1000 años se vivirán, queridos hermanos, se vivirá un tiempo de 1000 años llenos de gloria. Después hablamos de eso. Terminados los 1000 años, vendrá la guerra de Gog y Magog, donde atacará Satanás a Jerusalén y a Cristo. Y ahí terminará, hermanos, la tierra, vendrá un juicio, el trono blanco, donde se levantarán muertos grandes y pequeños. Y por último entramos en la eternidad. Bueno, pues sin daros cuenta, en 7-8 minutos os he colocado todos los eventos en orden y cronológicamente de lo que va a ocurrir. Ahora vamos a ir entrando uno por uno para poder hablaros de un poquito de cada cosa. El primer evento que dijimos era el arrebatamiento. Por tanto, el arrebatamiento será el momento en que la iglesia sea raptada o arrebatada de la iglesia, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Y qué dice en Tesalonicenses 4:16? Pues dice de esta manera: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí nos narra y nos da verdaderamente la naturaleza del rapto. Nosotros creemos que el rapto es ya mismo, es pretribulacionistas. Filadelfia cree que vamos a ser arrebatados antes de la semana de la gran tribulación. Porque, queridos hermanos, hay otras familias evangélicas que creen en otras posturas, llamada el arrebatamiento parcial, donde la iglesia será arrebatada en varias partes de la semana, lo cual nosotros no aceptamos. Está el midi-tribulacionista, donde será raptado la iglesia a la mitad de la semana. No sé cómo va a vivir las 7 bodas, los 7 años de boda. Y por último, los pro-tribulacionistas, donde ellos creen que el rapto es a lo último de la semana, es decir, que la iglesia pasa la gran tribulación. Todas las 3 posturas, menos la pretribulacionista, que es la que nosotros creemos, creen que la iglesia pasa la tribulación. Nosotros creemos que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, tenemos muchas formas de poder explicar y de poder deciros que la iglesia no pasa la gran tribulación. Primero, tenemos que decir que Dios tiene un molde que viene desde el Antiguo Testamento y Él no ha cambiado, y es la exclusión histórica de los justos en los juicios de la tierra. O sea, que Dios sacó a Noé y a su familia del diluvio. Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no tocándole ninguna plaga. Y Rahab y su familia fueron excluidas de la destrucción de Jerusalén.
Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Si sacó a los justos de toda aquella ira, también sacará a la iglesia de la ira venidera y de esa semana que será una semana de juicio y de dolor. En lugar del llanto, en lugar de la tristeza y de la melancolía, persecución. Y entonces la iglesia no estará en esa semana. Otro postulado que podemos hablar es que la iglesia está excluida de ese tiempo de ira porque la iglesia ha sido justificada, complementada en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos ha justificado y no tenemos que pasar ninguna clase de prueba o situación para ser aceptados por Dios, porque la iglesia es, aleluya, sellada por el Espíritu Santo. La ausencia de un propósito divino, señores, en las epístolas no hay ninguna explicación o doctrina que quiera enseñar a la iglesia una conducta en esa semana. Por tanto, la iglesia no pasa la gran tribulación. El concepto bíblico de la iglesia, queridos hermanos, es que no pasa la gran tribulación. Creemos en un traslado que es inminente, en un traslado que viene ya, en un traslado, queridos hermanos, que está prefijado en la Apocalipsis. Miren, la cronología apocalíptica nos apoya en que nos vamos al principio de la semana, antes de empezar la semana. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 la iglesia ya no aparece. ¿Por qué? Porque ahí empieza la semana de la gran tribulación. ¿Cuándo vuelve a aparecer en Apocalipsis la iglesia? En el capítulo 18, porque vuelve en el capítulo 19 con Cristo a la tierra. Y queridos hermanos, también tenemos otra postura, y es que la iglesia no puede estar porque dice que está impidiendo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 12, nos enseña la Biblia que al presente alguien lo detiene. O sea que para que el anticristo se manifieste hay algo que lo está parando y lo está impidiendo, y eso es el Espíritu Santo en la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo y la iglesia tienen que ser elevados al cielo y quitados de la tierra para que así se manifieste, amén, el hombre de pecado. Por tanto, queridos hermanos, en estos postulados os puedo ir enseñando por qué nosotros creemos que somos y que no pasamos la gran tribulación. Por tanto, la iglesia se ha ido, ya el número de elegidos en la iglesia ya es cerrado, ya todo salvo siguiente pertenece a otro tiempo y a otro modelo. Porque ahí, queridos hermanos, empieza ya, una vez que la iglesia ha sido raptada, empieza la semana de la ira y de la tribulación, y de la gran tribulación. Es denominado el primer tiempo tribulación y el segundo tiempo gran tribulación. Por tanto, cuando la iglesia se vaya, va a ser algo terrible, va a haber un pánico en la tierra impresionante, porque coches abandonados, casas vacías, tumbas abiertas, de todos los países, de todos los lugares, porque la iglesia está repartida en el mundo, señores. Y queridos hermanos, de todos los lugares van a ser raptados, porque la iglesia está compuesta de todo idioma, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y vamos a desaparecer gente, las tumbas van a ser abiertas para que los muertos en Cristo cojan su cuerpo, y queridos hermanos, va a ser un cataclismo, las noticias, el mundo va a tener temor, y va a ser algo, y van a intentar de nublar el mensaje de la iglesia, de que Cristo ha venido por la iglesia, intentando de que ha sido una visitación de extraterrestres, cosa que el diablo ya lo tiene muy bien preparado para organizarlo. Entonces, queridos hermanos, la Unión Europea en aquel entonces ya estará construida, o sea, las 10 naciones ya estarán, ahora hay, me parece que 12 o 15, tendrán que caerse 3, ya se ha caído una, que es Inglaterra, tendrán que caerse 2 más para que pueda, hermanos, quedarse las 10 naciones. Amén, donde saldrá un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño no es otra cosa que el anticristo. Por tanto, empieza la semana 70 de Daniel abriendo Apocalipsis 6. Se abre Apocalipsis 6, nos encontramos con 7 sellos. En los 7 sellos salen 4 caballos apocalípticos. Uno de ellos, el primero, es blanco,
una blancura representando santidad hipócritamente, viene con una corona porque va a ganar el reinado, pero viene con un arco sin flechas, o sea que este hombre se va a encontrar a una tierra con problemas religiosos, con problemas económicos y con problemas políticos. Actualmente ya los mandatarios del mundo están dando mensajes de que necesitan un gobierno mundial, alguien que sea establecido como gobernador mundial. En las Naciones Unidas alguien dijo que venga o bien del cielo o bien del infierno, pero que se levante alguien que nos gobierne. Por tanto, queridos hermanos, el anticristo aparecerá, amén, sin flecha, un arco sin flecha, diplomáticamente. Dice la Biblia que vendrá con advenimiento por Satanás, es obra de Satanás, traerá señales, prodigios, milagros, porque será un brujo en potencia, y este anticristo gobernará el mundo a través de la religión, de la economía y de la política, y solucionará los grandes problemas del mundo. Por tanto, todo el mundo lo recibirá como un hombre bueno, como un hombre amigable y como un hombre extraordinario. Hasta Israel será confundida porque le levantará un templo, ya que eso es la señal profética de que Cristo le levante un templo, pero conociendo la profecía, la falsifica y saca un templo. Israel empezará a disfrutar de ese templo, a hacer sus actividades religiosas, y mientras el anticristo está intentando de ganar todo el mundo, pero en ese tiempo se levantarán 144.000 elegidos y los sellados, los cuales predicarán el mensaje en contra de Cristo. Ese mensaje, queridos hermanos, será para poder descubrir las mentiras que el anticristo trae. Intentarán de predicar diciendo es un impostor, es un mentiroso, y alguna gente creerá y otra gente no creerá, la mayoría le seguirá, la mayoría se irá detrás de él, la mayoría serán incrédulos al mensaje de los 144.000, por tanto empezará, ya estamos a la mitad de la semana, el anticristo se quita la máscara, se descubre tal como él, empieza a dar la imagen verdadera, y entonces se abren los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, porque el mundo empezará a adorarlo, el mundo empezará a adorar a la bestia, y eso, queridos hermanos, es una actitud de rebeldía contra Dios, ya que Dios empezará a predicar a través de los 144.000. Por tanto, se habrán juicios de castigo sobre la tierra. El primer castigo es que Satanás será arrojado a la tierra. Usted sabe como yo que Satanás está cayendo desde el cielo gradualmente. Ahora mismo está en los aires. Ahora el siguiente paso es que caerá en la tierra y el segundo caerá en el lago de fuego. Satanás será arrojado a la tierra, Apocalipsis 12, entonces se unirá el anticristo, Satanás y el falso profeta, la Trinidad diabólica, imitando a la Trinidad divina. La tierra pasará a ser un infierno, levantará el sistema 666, el chi ya está fabricado. Ustedes saben que hay miles y miles y miles y miles y miles de chips que están fabricados como un bago de arroz, te pondrán en la mano derecha, de los que estén allí, nosotros ya estamos en el cielo, amén, y pondrán ese chip en la mano derecha, en la frente, para poder dominarte, dirigirte, gobernarte y saber dónde estás. Sin ese sello no podrás comprar ni vender, ese sello será un sello de la marca del sistema de la bestia. Y queridos hermanos, allí se cumplirá la abominación desoladora, obligará a que todo el mundo adore a la bestia, pero habrá un pueblo, habrá un remanente de Israel y habrá gente totalmente que se convertirán a ese mensaje, y entonces no querrán adorar a la bestia. Dice que a la mujer en el desierto el dragón querrá destruirla, pero le será dada alas de águila para volar al desierto y allí poderse esconder. Los juicios de las copas, habrá terremotos, pestilencia, enfermedades, el agua se envenenará, la gente querrá morir y no podrá,
la muerte huirá de ellos, será algo terrible, hermanos, en la tierra, pero la iglesia fiel ya no está en la tierra. Por eso, hermanos, conviértete, agárrate a Cristo, déjate de tonterías y busca una vida de santidad, porque lo que viene a la tierra, hermanos, ¿quién iba a decir que íbamos a estar confinados 40 días? ¿Quién iba a decir que un virus iba a perseguir a la humanidad? Bueno, pues ya se están empezando a ver principios de dolores. Eso no es la semana, eso es principio de dolores. Hermanos, la tierra llegará a tener una guerra llamada Armagedón. Esa guerra será atómica y bacteriológica. Irán andando por las calles y se caerán los trozos de carne, los muertos tendrán que ser retirados con personas a través de unos trajes especiales. Si no fueran cortados esos días, los justos de la tierra no podrán vivir. Por tanto, Cristo tiene que venir en la segunda venida, Mateo 24, con su iglesia y los ángeles a defender a Israel y a los convertidos en el tiempo de la gran tribulación. Por tanto, queridos hermanos, esa batalla en el espíritu de su boca matará al anticristo y Cristo empezará a tomar el control de la tierra. La tierra estará, pues eso, herida, destruida, y entonces él necesitará 75 días para preparar. En esos 75 días que están narrados en Daniel 12, habrá la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la conversión de Israel, el avivamiento, la reagrupación de Israel, el juicio de las naciones, el juicio de Israel y la construcción del verdadero templo milenial que Cristo le levantará a Israel. Una vez acabados los 75 días, entra el milenio, un periodo de 1000 años, Isaías 11, Isaías 35, Isaías 65, Jeremías 31, habla de la naturaleza del milenio. Serán 1000 años donde el temor de Jehová será mundial, un juicio perfecto, armonía en la naturaleza, no se podrá hacer un mal externo, equilibrio ecológico, armonía física, gran nivel de santidad, Jerusalén centro culto mundial. Habrá prosperidad equilibrada en todo, en salud, en justicia, en economía, en climatología. Por tanto, hermanos, la justicia, la obediencia, la santidad, la verdad y la plenitud del Espíritu reinará por 1000 años. A los 1000 años Satanás será absuelto. Satanás probará de nuevo a los que han sido regidos con vara de hierro, y habrá naciones y habrá políticos que sigan y sean convencidos por el diablo para ir a matar a Cristo, a Jerusalén y a Israel. Y ahí se producirá una guerra llamada Gog y Magog, que es la última guerra mundial, donde será desintegrada la tierra, y allí, hermanos, se pasará al siguiente evento, que es el juicio del trono blanco, donde todos los muertos grandes y pequeños se levantarán delante de la presencia de Dios. Dice el 99,9% de teólogos que en ese juicio no habrá salvación, solamente son llamados todos los muertos a ser justificada su condenación y entenderán que merecen el infierno. Por último, entramos en la eternidad y estaremos por Cristo. Amén. Una eternidad impresionante. Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este momento que tú me permites de haber predicado tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias porque en esta noche tu palabra ha corrido y ha sido glorificada. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a tus hijos. Mira a los enfermos en las UCIs. Mira, Señor, los que están pasando cerca de la muerte, tráelos a la vida. Mira a los que están enlutados y han perdido seres queridos. Pon paz y consuelo. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Una breve panorámica. Si te parece bien y tenéis tiempo, yo puedo daros 10 minutillos, no más, 10 minutillos, pues si hay alguna pregunta que algún hermano no ha entendido, estoy disponible para responder del tema que he predicado. Iglesia Maranatha, Cristo viene, Dios os guarde y hasta pronto.